Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y buena energía. Y como siempre aquí estamos para chismear un poquito, para conectar, para compartir esas noticias jugosas que tanto nos gustan. Y esta vez tenemos un verdadero bombazo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca y, específicamente, en la vida de dos de sus estrellas más brillantes y queridas, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, los increíbles protagonistas de la exitosísima serie Yalan. Y el título del vídeo lo dice todo, bomba, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, un proyecto secreto los une. Exactamente. Tenemos algo jugoso, algo que nos va a dar muchísimo de qué hablar, y créanme, la emoción está a flor de piel. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, pistas, análisis y tal vez, solo tal vez, un poquito de drama, pero del bueno. ¿Están listos para descubrir qué se traen entre manos estos dos talentosísimos actores? ¿Para desentrañar este misterio que ha revolucionado las redes sociales y los medios turcos? Yo sí. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de secretos y rumores, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias, chismes, análisis y, por supuesto, los comentarios más divertidos que hacemos aquí. Activen la campanita para no perderse nada, para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y listos para el chisme. Así que sin más preámbulos vamos al grano. La noticia que ha estado circulando como pólvora por las redes sociales, los portales de noticias y los medios turcos, es que Mert y Afra están trabajando en un proyecto secreto. Sí, han escuchado bien. Un proyecto que por ahora se mantiene bajo 7 llaves. La información es escasa, fragmentada, pero lo suficientemente intrigante y jugosa como para encender las alarmas de los fanáticos y despertar la curiosidad de los medios de comunicación. Y créanme, la comunidad de seguidores de Yalan es grande, apasionada y muy observadora. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, lo primero y más importante es que no se trata de un proyecto para Yalan. Eso al menos parece estar totalmente descartado. La segunda temporada de la serie ya está en marcha, con el éxito que ya conocemos y que, por supuesto, nos tiene pegados a la pantalla cada semana. Y aunque el éxito de Yalan es innegable, la serie está consolidada y tiene un ritmo de producción definido, parece que Mert y Afra tienen otros planes en el horizonte. Se habla de un proyecto que va más allá de la serie, un proyecto que los involucra a ambos, un proyecto que, según fuentes cercanas, podría ser muy importante para sus carreras. ¿Qué podría ser? ¿Una película? ¿Una nueva serie para otra plataforma de streaming? ¿Una campaña publicitaria para una marca de renombre? ¿Una colaboración musical? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que nos mantiene tan emocionados. Lo que sí sabemos, y esto es crucial, es que las fuentes turcas, conocidas por su meticulosidad y precisión en la información, han mencionado que el proyecto es importante. No es cualquier cosa. No se trata de un proyecto menor o de un trabajo puntual. Es algo que podría marcar un hito en las carreras de ambos actores, un proyecto que podría impulsar aún más su fama y reconocimiento. Y eso, amigos, es lo que nos tiene a todos con la intriga por las nubes, con el corazón latiendo con fuerza y con la necesidad urgente de saber más. Empecemos a analizar las pistas, a desmenuzar lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué tenemos en nuestro poder? Pues principalmente tenemos una serie de fotografías que han causado un revuelo tremendo en las redes sociales. Fotografías de Mert y Afra juntos, fuera del set de Yalan. Fotografías en las que se les ve compartiendo momentos, hablando, sonriendo, caminando juntos por las calles y esto, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Los paparazzi están que echan humo persiguiéndolos a todas partes, tratando de captar cualquier detalle, cualquier indicio de lo que podría estar pasando, cualquier gesto que revele algo más. Y aunque los actores son muy cuidadosos con su vida privada, la curiosidad de los medios y de los fans es insaciable. Además de las fotografías, han surgido rumores sobre reuniones con productores, con guionistas, con personalidades importantes de la industria cinematográfica y televisiva. No hay confirmación oficial, por supuesto, pero como dice el dicho popular, cuando el río suena, agua lleva.
Y los rumores, aunque no siempre son precisos, suelen tener un grano de verdad, o al menos, un punto de partida. Así que aunque no podemos tomar los rumores como hechos consumados, sí podemos considerarlos como un indicio de que algo se está gestando, de que algo está por suceder. Ahora bien, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, y es donde la imaginación puede volar, y es donde la comunidad de fans se divide, y donde cada quien expresa sus deseos y anhelos. Algunos fans románticos empedernidos sueñan con una película romántica, algo parecido a la historia de amor que vemos en Yalan Asterisco, pero en la gran pantalla, con una producción más ambiciosa y con más tiempo para desarrollar la historia de amor. Imaginen una película con hermosos paisajes, una banda sonora increíble y una química arrolladora entre Mert y Afra, sería un éxito asegurado. Otros, más pragmáticos y con los pies en la tierra, creen que podría ser una serie de televisión, tal vez para una plataforma de streaming como Netflix, HBO Max o Disney. Esta opción les permitiría tener un guión más atrevido, con más libertad creativa y con la posibilidad de explorar temas más complejos y profundos. Una serie para adultos con una historia intensa, con personajes complejos y con una producción de alta calidad. Sería un proyecto que rompería esquemas. También se baraja la posibilidad de una campaña publicitaria para una marca importante. Mert y Afra son dos de los rostros más reconocidos y queridos por el público turco, y cualquier marca estaría encantada de tenerlos como embajadores. Son jóvenes, atractivos, talentosos y tienen una gran influencia en las redes sociales. Imaginemos, por ejemplo, una campaña para una marca de lujo, para una marca de ropa, para una marca de cosméticos. Las posibilidades son infinitas, y el impacto sería enorme. Y no olvidemos algo que es muy común en el mundo del espectáculo, algo que siempre genera expectativa y emoción: un proyecto musical. ¿Por qué no? Ambos tienen talento, ambos tienen carisma, ambos tienen una imagen que atrae al público, y podrían sorprendernos con una colaboración musical. Imaginen una canción interpretada a dúo por Mert y Afra, con un videoclip espectacular y con una letra que hable de amor, de pasión y de sueños. Sería un bombazo total, un éxito rotundo, una canción que estaría en todas las radios y plataformas digitales. Pero la pregunta clave, la que todos nos hacemos, es ¿por qué este proyecto es secreto? ¿Por qué tanta discreción? ¿Por qué mantener todo en secreto? Bueno, aquí entran en juego varios factores, que son importantes de analizar. Primero, la industria del entretenimiento es muy competitiva. Hay muchos proyectos en desarrollo, muchos actores y actrices buscando oportunidades, y muchas productoras luchando por el éxito. Mantener un proyecto en secreto permite a los creadores trabajar con más tranquilidad, sin presiones ni filtraciones prematuras, sin que la competencia se entere de lo que están haciendo y trate de copiarlo o superarlo. Segundo, el secreto genera expectativa, y la expectativa es un gran motor para la publicidad. El misterio es un gran aliado para crear interés. Cuanto más tiempo se mantenga el secreto, más interés se genera en el público, más se habla del tema en las redes sociales, más atención reciben los actores y el proyecto. La gente empieza a especular, a crear teorías, a hablar del tema, a compartir sus ideas y opiniones, y eso es exactamente lo que se busca. La conversación, el debate, la curiosidad, todo eso alimenta el interés y crea una base de fans expectantes y deseosos de saber más. Tercero, y quizás lo más importante, la discreción protege a los actores. Mert y Afra son conscientes de la atención mediática que generan. Saben que cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y juzgado. Mantener un proyecto en secreto les da cierto control sobre la narrativa, sobre cómo se presenta la información, sobre cómo se comunica con el público. Les permite proteger su vida privada, su trabajo, su imagen y evitar que se generen falsas expectativas o malentendidos. Ahora bien, vamos a hablar de la relación entre Mert y Afra. La química entre ellos en Yalan Asterisco es innegable. Han logrado crear una conexión en pantalla que es muy convincente, muy palpable, que llega al corazón de los espectadores. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden, todo eso demuestra una conexión especial, una complicidad que trasciende la ficción. Y eso, por supuesto, ha alimentado los rumores de que son algo más que compañeros de trabajo, de que existe algo más allá de la amistad y la profesionalidad. ¿Son pareja? ¿Son amigos cercanos? ¿Son simplemente profesionales que trabajan bien juntos? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos y que todos queremos saber.
Ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada públicamente. Se han limitado a mantener la discreción, a dejar que el misterio se mantenga, a no dar pistas ni detalles que puedan revelar algo más. Han sabido mantener el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, y han demostrado madurez y profesionalidad al respecto. Lo que sí es evidente es que se llevan muy bien. Se apoyan mutuamente, se respetan y se admiran. Se les ve sonriendo, riendo, compartiendo momentos juntos, y eso, independientemente de la naturaleza de su relación, es algo muy positivo. Verlos juntos, ya sea en el set de Asterisco Yalan Asterisco o en eventos públicos, es un deleite para los fans, un regalo para quienes seguimos su trabajo y admiramos su talento. Son jóvenes, talentosos, con una gran proyección y tienen mucho que ofrecer. Así que, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo más probable es que tengamos que esperar un poco para saber la verdad. Las producciones suelen ser lentas y los secretos, por muy bien guardados que estén, tarde o temprano se revelan. La industria del entretenimiento es así, y la expectación y la curiosidad del público son motores importantes. Pero lo que sí podemos hacer es seguir las pistas, estar atentos a las noticias, estar pendientes de las redes sociales y, por supuesto, seguir soñando con lo que nos depara el futuro, con el proyecto que están preparando, con la posibilidad de verlos juntos en una nueva historia, en una nueva aventura. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen que es este proyecto secreto? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué tipo de papel creen que encajaría mejor para Mert y Afra? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Qué esperan de su trabajo conjunto? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones, saber qué piensan ustedes, compartir nuestras ideas, intercambiar opiniones y crear una comunidad de fans apasionados y entusiastas. Y no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades, para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de la farándula turca, para recibir las últimas noticias y los análisis más interesantes. Les prometo que seguiré investigando, que seguiré buscando información, que seguiré compartiendo con ustedes las últimas novedades y que les traeré todas las noticias que descubra. Así que para resumir, hoy hablamos del rumor del momento, Mert Ramazandemir y Afra Saraoglu, involucrados en un proyecto secreto, un proyecto que promete ser importante y que tiene a todos con la intriga a flor de piel. Analizamos las pistas, especulamos sobre las posibilidades, debatimos sobre la relación entre ellos y nos emocionamos con la idea de verlos juntos en un nuevo proyecto. La intriga está servida, la expectación es máxima, y la espera promete ser emocionante. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, por su tiempo y por su apoyo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan enterado de algo nuevo y que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y más análisis. Un abrazo enorme y chao.